Jesús no murió para darte valor. Él murió porque tú eras valioso. El reino de Dios está aquí ahora mismo. Vamos a entrar al curso, la charla de hoy, la conferencia de hoy, número 11 sobre lo que estamos haciendo en este año. Para aquellos que se conectan, si de alguna forma está escuchando esta, pues hay 10 anteriores a esta y muy lindo. Cuando hablamos del gobierno deseado de Dios en todo el sentido, creo que siendo un impacto muy lindo, mucha gente está hablando, pensando y realmente fue tan interesante incluso orar nosotros como responsables personas por la gente que están pasando problemas en nuestro país ahora con todo esto de los cuestión de atentado contra la policía, muerte, policía atentando contra los civiles. Lo que no entendemos no podemos hablar mucho, pero sí tenemos que estar conscientes que la solución para todo esto, ¿sabe quién es? Es usted y yo, la iglesia, los creyentes, los hijos de Dios. Incluso tengo un amigo oficial de policía en el área de Los Ángeles. Él participa en el aeropuerto de Los Ángeles, el aeropuerto de Burbank. Un amigo por mucho tiempo. Y no sé hasta dónde él conoce cosas de Dios, pero más de una vez nos conocemos por 3, 4 años y siempre hablamos. Y más recientemente, 3, 4 meses atrás, estuvimos desayunando y me hizo preguntas sobre la Biblia. Porque siempre en ese mundo tienen amigos que hablan de todo y de la cuestión religiosa, de diferentes puntos de vista, todo lo que hoy está pasando, porque aún en nombre de religiones se está matando, se está haciendo atentados. Y siempre hablamos y le traté de explicar y dice, le interesó, dice, quiero otro día hablar más contigo sobre eso. Y el día viernes de la noche me llama, justo ahí estábamos con los jóvenes afuera en el servicio de los viernes y de repente suena el teléfono y me llama él y empezó a hablar unas cosas y me hizo una pregunta, dice, ¿qué tú crees? Él me dice, Koch, ¿qué tú crees de esto, Pastor Koch? ¿Qué tú crees de estas balaceras, de estos tiroteos que hubo, de atentados? Dice, ¿qué es lo que está pasando? Y entonces le dije, justo lo que estamos enseñando nosotros en la iglesia. Y escuche como los pensamientos de esta gente. Y enseguida le dije, mire, lo que va a pasar para que esto mejore es que todo mundo empiece a descubrir el autogobierno, gobernarse desde adentro por Dios para afuera. Entonces, mire cómo enseguida él pensó, siendo un oficial de policía. La pregunta es legítima para él especialmente porque ellos corren peligro continuamente. Él es morenito, afroamericano, pero siendo policía siempre hay un peligro. Y yo sé que él es muy consciente de cosas y hasta donde yo lo conozco tiene un pensamiento muy lindo de cómo servir la comunidad. El pensamiento de él es muy firme en eso, por lo que lo conozco. Pero tiene una búsqueda adentro y me dijo, ¿qué crees tú que es? Le dije el autogobierno, mire lo que él pensó. Dijo, entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que tenemos que quitar todo el gobierno estructurado que tenemos ahora? Le dije, no. Lo que hay que hacer es que arreglar que los gobernantes esos, primero ellos tengan un encuentro con Dios y que ellos mismos sean gobernados, porque tratan de gobernar, y no es que gobiernan, tratan de regir y dominar la gente en vez de servir a la gente. Lógico, el que hace el malo, por supuesto, hay que hacer su cosa, hay que amarrarlo, hay que hacer lo que sea, hay que parar toda esta muerte de alguna forma. Pero la clave es que el pensamiento más elevado que estamos enseñando que viene de Dios, que si el hombre no es reinado por el rey desde adentro, jamás podrá ser de bendición hacia afuera. Entonces, muy serio este mensaje, muy serio, y me dio curiosidad porque todos ustedes mismos en la escuela, en todo momento, van a encontrarse con gente y traten de ayudarle. Vamos a ver unos puntos muy clave hoy en esto, pero hablamos del ojo del entendimiento y ya esta va a ser 4ª lección sobre eso. Parece que casi esto va a ser todo un año nomás de eso, de cómo entender las cosas. Y esa gente que mire qué tremendo cuestión, porque en un lugar un policía blanco mata a una persona por causa de lo que fuera, el error que fuera, a manifestar, un grupo manifestando pacíficamente, otro vengándose, tratando de lastimar o matar policías blancos. O sea, es un concepto
que a veces cuesta tocarlo porque como es iglesia tenemos que venir y decir aleluya, unos cuantos aplausos, pero como ciudadano, como sal de la tierra y como la luz del mundo, debemos ser más responsables y entendidos. Entonces por lo menos un poquito debemos tocar y concientizar, porque a veces nosotros mismos podemos tomar forma y tomar lado y no entender que muchos de los policías están con llamado, con pasión de servir. Y otros, yo le conté una vez, creo que en Argentina había un muchacho, compañero de trabajo, trabajábamos juntos en la carpintería, y después él, cuando creció un poco más de jovencito, quiso ser policía. La idea de él de ser policía era porque quería cargar un arma, le gustaba intimidar gente. Y ¿sabe una de las travesuras que hacía? Nunca que sepa hizo daño o mató a alguien, pero iba armado con su día libre domingo. Allí en Buenos Aires hay un sector que se llama Rosedales, un lugar de muchas rosas, muchas plantas. Las parejas los domingos van, se sientan en sus sillas en las flores ahí, románticos, están hablando. Él venía armado, los apuntaba, les quitaba anillos, le quitaba dinero o algo. Sí, él disfrutaba eso. ¿Tenía llamado para servir al público? Para nada. Quiso poder, autoridad y usar. Y él nos contaba. Ahora que escucha esta grabación me va a decir que lo busque, no sé dónde está, así que no me pregunte. Pero yo he visto eso. Y así aún en posiciones de cualquier liderazgo, dueño de empresa, gobernantes, cuando tiene una posición y no sabe manejar, es un peligro. Es un peligro. Y si no entendemos eso y si no nos criamos y descubrimos que fuimos creados por Dios, Dios quiere vivir en todo, Él está dentro ahí, pero si no lo reconocemos no nos va a ayudar nada. Los cambios para esta nación y mundialmente, el cambio vendrá cuando más gente reconozca a su creador. Algunos dicen que se llame Dios, que lo llamen como lo quieran llamar. Reconozca al que te creó, alguien creó, y dale lugar que viva en ti y deja que Él te gobierne adentro a ti, te hable a ti. Porque eso es lo que pasó. Muchas veces lo que Jesús recuperó, y eso lo leímos muchas veces y lo vamos a leer de nuevo, lo que Jesús vino a recuperar es justamente eso, lo que el primer hombre tenía. Imagínense Génesis 1 y 2, no había ningún tipo de problema, no había muerte. El hombre procreaba hijos de Dios a la imagen de Dios y no tenemos mucho detalle, pero llenaron la tierra una buena porción de gente del reino, gente de pensamientos buenos. Hasta que hubo un día que el hombre mismo dijo, bueno, Dios dijo que si como esto va a pasar esto, vamos a ver, no le creo. Y probaron y hasta hoy tenemos las consecuencias. Pero lo más triste que mandó después de esos 4000 años, manda a Jesucristo, su Hijo, que recupere eso. Y al principio los apóstoles empezaron muy bien, pero no sabemos dónde hubo un fallo, dónde hubo un alto otra vez. Y abusaron y quisieron, incluso fíjese hasta hoy mismo, quieren hacer funcionar el antiguo pacto, el Antiguo Testamento, todavía traerlo para hoy. Cuando Jesús vino y terminó con todas esas leyes, para que ya no sea más en tablas y en libros, sino que sea en la mente de ellos. Yo incluso esta mañana estaba temprano, incluso vi el programa nuestro mismo que sale en enlace a las 4:30 de la mañana, y justamente yo mismo estaba en ese mensaje hablando de eso. ¿Se imagina lo grande que es que nuevamente Dios decidió vivir en el hombre así como estaban Adán y Eva antes de la caída? Y el miércoles el ministro Martínez dijo justamente muy fuerte que no estamos conscientes del todo. Y yo así como pastor, nosotros, tantos años de pastorear, tantos años de estudiar, el sistema del mundo y tantas maldades que vimos y aprendimos, cuesta desaprender. Diga conmigo, desaprender. Una palabra no muy, pero usamos mucho, yo quiero hablar un poquito de eso. Porque al desaprender o al remover algo, si no lo reemplaza, va a volverlo malo otra vez. Si no reemplaza. Entonces, muy conscientes debemos estar de esto y sabemos, estamos leyendo estos textos, los ojos del entendimiento, número 4, leímos en Jeremías, y yo quiero leer el verso 33 para abreviar, pero este es el pacto, 31, 33 de Jeremías. ¿Qué haré con la casa de Israel después de aquellos días? Recuerda que Jeremías vio el futuro, que se va a recuperar todo. Daré mi ley en su mente, la escribiré en su corazón, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y luego Pablo, por el Espíritu Santo, toma Efesios 1, 15 al 18, vamos a leer el 18, venía hablando el 17 y 18. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación. ¿Qué es lo que quería Pablo que tengan los de Éfeso? ¿Espíritu de qué? Sabiduría y revelación. Diga fuerte, sabiduría y revelación. Muy importante, la Biblia no hay que tomarla livianamente. Y en otra oportunidad voy a hacer unos ejemplos como Jesús, porque hay gente que a veces se fue muy nuevo testamental
Y hasta ya no recibe mucho el mensaje de Jesús ni el reino, sino solamente las cartas paulinas, lo que Pablo ya tuvo la revelación. Está bien, Pablo tuvo mucha revelación tremenda, pero el que trajo el reino, introdujo el reino fue Jesucristo. Pablo murió y no sabemos más de él, pero Jesucristo murió y resucitó para seguir en nosotros, para que el reino se lleve a cabo. ¿Cuánto dicen eso? Yo tengo mucha confianza en eso. Entonces, al entender esto, y vamos a tratar de explicar cómo Jesús validó el antiguo pacto, el Antiguo Testamento. ¿Cuántas veces él citó? Y citó a Abraham, citó al profeta Elías, incluso a Eliseo. Elías cuando empezó a hablar en el capítulo 1:11, creo que es de Juan, dice que vendría en Elías, y la gente espera que todavía venga algún Elías del antiguo pacto, que vuelva Elías otra vez a la tierra. Y él dijo, no, si quieren saber que el Elías ese ya está aquí, y era Juan el Bautista, que vino con el mensaje típico de Elías. Entonces Jesús validó todo el antiguo pacto. Muy importante, y hay otras cosas más. Cuando quiso hablar algunos dicen, bueno, la historia de Jonás será verdad. Jesús lo confirmó. Así como Jonás estuvo 3 días en el vientre del pez, así el Hijo del Hombre estará 3 días en la tierra, sepultado 3 días. Imagínense, él validó todo eso. Entonces queremos entender, es un libro que tiene tanto valor, tanta validez, que este país, incluso Estados Unidos, comenzó excelentemente bien. Y todavía los gobernantes, cuando toman un puesto de policía, le ponen las manos sobre la Biblia, hacen juramento. Yo estuve en Argentina, les conté junto con el presidente cuando estuvo, que ya falleció, Kirchner. Estuvimos juntos allí con él, lo pude saludar. Y en el momento que ellos estaban juramentando a unas personas para el gobierno y cómo ponían la mano sobre la Biblia. Y después yo fui a la mesa esa donde estaba la Biblia, tomé la Biblia, me sacaron unas fotos allí. Todo eso para historia de uno. Pero siempre la pasión de que tenemos que entender que este libro es más allá de lo que la gente pudo entender jamás. Es de alto valor. Y debemos tener cuidado no tomarlo como un libro religioso. Y la gente a veces lo pone de almohada para que le trabaje. No trabaja hasta que no te entre adentro la vida de la palabra. Y sí, eso la gente lo hace. Y de almohada no te va a servir porque te va a doler más la cabeza el otro día, quizás, a menos sea uno muy blanda. Pero no, estoy diciendo concientizar que a veces gente no valoró. Y por eso cuando vamos con los gobernantes, y cuando pude hablar con este policía, y quedamos al final, vamos a volver un día a juntarnos a hablar, porque él tiene un interés. Yo creo que él mismo dice, ¿qué podemos hacer? Yo creo que hasta a él le preocupa porque su vida siempre está en peligro. Tú tienes tu hermano en la policía. El peligro está. Porque ahora están buscando picardía, cómo ambush them, cómo sería, arrinconarlos, sorprenderlos. Muy peligroso. Y nosotros como hijos de Dios tenemos la respuesta más importante. Que tiene que llegar el momento que nosotros seamos. Y voy a mostrar un ejemplo al final del mensaje. Por eso quiero acelerar un poquito ahora. Porque al final del mensaje quiero cerrar con un ejemplo del antiguo pacto, cómo un hombre tenía tan iluminado su entendimiento, una revelación tan profunda, que podía ver cosas y sorprender a un ejército enemigo que quería hacer daño. Y lo vamos a ver, mucho conocemos la historia, pero más que eso, quiero que vean y traerlo para nosotros. ¿Por qué a veces salimos de acá y en la semana enfrentamos tantas cosas que se nos olvida el mensaje? Yo tomo notas, yo vuelvo a oír las cosas, aún mi propio mensaje yo vuelvo a oírlo, porque la fe no viene por haber oído, sino por oír y oír, por el oír y el oír. Y algunos cuando hablo de esto y enfatizo esto pueden tomarlo como que, si hablo del gobierno de Dios, ¿por qué hablar de religión? Aparentemente. Y yo uso la palabra religión, religiosos, porque quiero que la gente se concientice. Cuando me pare enfrente de gobernantes, no voy a usar los mismos términos, pero sí tengo que explicarle a ellos también que todas aún las guerras que están pasando, las matazones, es cuestión de religión. Y vamos a seguir. Porque sí, estaba leyendo algo de noticias muy fuerte. Y ustedes escucharon que el que intentó contra en Estados Unidos las Torres Gemelas y todo lo que pasó, que estaba muy envuelto este hombre que después, por supuesto, lo eliminaron, a Bin Laden. Ahora hay una noticia que su hijo está amenazando de hacer algo, vengarse de su padre porque se mató al padre. Imagínense, ¿qué tiene en su corazón? O sea, si yo imito a alguien, quiero imitar a alguien que está haciendo el bien o que hizo el bien.
Pero hay gente que no. Y vamos a mirar esto justamente. Y tengo una carga muy linda en mi corazón, muy de pasión sincera, de que tenemos la solución. Y yo cuando miro jóvenes, miro personas, imagínense cómo Jesús miraba el tiempo a su gente. ¿Qué podían hacer ellos? Y qué lindo lo que ellos hicieron. Qué lindo trabajo que hicieron. Pero ¿dónde se perdió? Hay una revolución actualmente, mucha gente que quieren hablar el reino de Dios, el reino de Dios. Ahora, esta semana recibimos 3 invitaciones para estar prácticamente una semana ir, el fin de semana estar y volver 2 o 3 días aquí y volver otra vez. Porque hay un hambre, el deseo de que se comparta este mensaje. Y aquí lo que Pablo dice a los de Éfeso, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación en el entendimiento de Él. Porque si yo entiendo de Él que es Jesús el judío, aquel que se vestía así y quiero imitarlo así, no tengo entendimiento revelatorio de Él. Eso fue Él. Nació de judíos. Su cuerpo era judío. El Cristo adentro jamás fue judío, porque antes que el judaísmo exista, Él ya existió en Dios, fue desde la eternidad. Y no puede ser judío, así que lo podemos imitar de esa forma. Mire el verso 18. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. O sea, lo que en los santos Él puso, la herencia otra vez, una heredad que puso otra vez, es el dueño del planeta dentro de nosotros. Esa es la herencia. Alguien dice, bueno, cuando se muera un familiar mío, tengo una herencia, un pedazo de tierra en Guatemala, en Argentina, El Salvador, en Colombia, en Venezuela. Tengo una herencia allí. Eso es lo que me dejaron. Pero lo que dice, riqueza de la gloria de su herencia en los santos, no en cualquier lugar. Usted puede estar donde esté. La herencia de esa presencia recuperada en nosotros, la tenemos nosotros. El nivel de nuestra concientización es muy importante. Que a medida que nuestra conciencia se eleve, y hay muchas cosas más para profundizar en eso, quiero que un momentito todos pongan su mano derecha sobre su pecho así. Cierre sus ojos un momento, diga gracias Señor. Que en este día, Espíritu Santo, deseo que en mi vida, mi conciencia sea elevada a tal nivel que yo pueda caminar bien consciente de que tú vives en mí. Creador del universo, Hijo de Dios, el que vino a esta tierra, pasó sufrimiento, pasó la cruz, pasó la tumba y se levantó de los muertos y vive para siempre. Ayúdame, Señor, a concientizar esa verdad. Amén. Denle un aplauso al Rey. Yo les motivo altamente que incluso no pierdan los viernes con los jóvenes. Este viernes estuve un poquito escuchando ahí de afuera, escuchando la enseñanza el miércoles, las enseñanzas profundísimas. No se pierdan, todo lo que puedan venir al monte los miércoles, participen. Sin nosotros estar bien alimentados de la palabra de Dios, con revelación, solamente hablaremos y viviremos religión. Escuche esto. Son cositas que yo fui escribiendo mientras estaba preparando el estudio. Esto es muy importante. Si nosotros no nos alimentamos de la palabra con revelación, porque podemos alimentarnos de leer la Biblia y estudiar, ir a seminarios y todo, pero hasta que no se revele. ¿Quién fue este joven que se reveló? ¿Martín Lutero era? Sí, Martín Lutero. Que se reveló cuando tuvo la revelación. Se rebeló contra el sistema religioso y tuvo problemas. Le dijeron que renuncie, que si no lo van a matar. Él dijo, no, yo por la verdad que recibí no puedo parar. Yo no quiero compromiso con ningún tipo de sistemas de hombre, sino un compromiso primero, porque los sistemas de hombre, aún los gobernantes, yo cuando hablo con ellos trato de decirle, antes que esa posición de tu gobierno que tú hoy ejerces para servir al público, antes de eso tú ya estabas en Dios. Y antes de eso ya Dios tenía su forma de gobierno, que era gobernar al hombre desde adentro. ¿Saben cuánto nos aliviaría las cosas? Yo no necesito que policía me siga a mí. Yo sé el bien y sé el mal. Yo no necesito eso. ¿Pero por qué pasa eso? ¿Por qué se tuvo que crear todo eso? Porque la gente no se dejó gobernar. Incluso todos participaron. Miremos esto ahora.
Al hablar y enseñar religión traerá ciertos resultados, mas no serán los resultados que Dios deseó y planeó para los que creen en Él. Él no planeó que simplemente tengamos un sistema y hagamos rituales, tengamos la conciencia tranquila. No, lo que Él planeó era porque dice, cuando venía Jesucristo para que tengan vida, y vida, ¿qué clase de vida? En abundancia. Otra vez lo que el hombre tuvo al principio. Quiere decir que es posible, pero cuesta manifestarlo. Aparentemente cuesta porque nuestro entendimiento le cuesta elevarse, porque venimos aquí y somos motivados. Salimos afuera y el sistema nos ataca. El mañana es otra cosa. Mañana en el tráfico. De repente un accidente y llego tarde al trabajo, tengo un problema con el jefe, que el accidente no lo preparé yo. Pero todo tiene que ver. Cómo Jesús caminaba en ese nivel como hijo de Dios. Muy importante. Así que, y cuando usamos esa palabra religión y estamos hablando del gobierno de Dios, muy importante hablar porque todo se maneja, y yo uso religión y uso reino de Dios, ¿por qué? Porque los que creemos en Dios correctamente vivimos el reino que Jesús trajo, no es religión. Pero hay que explicar por qué la gente hace eso. Entonces, los que pelean religión y pelean grupos y hacen sectarismo y dividen la gente, simplemente no pelee con ellos. Yo un tiempo peleaba con ellos y les conté muchas veces, no sirve. Porque Dios no quiere que se pelee físicamente eso. Por eso la guerra que hay hoy es por eso. Incluso usted ve que hay fotos que ponen que hasta yo una vez no llegué a ver porque no me interesó ver cómo cortan de capilla. Y está en vivo. Tuvieron que después tratar de sacarlo, pues ellos lo ponen. Se ve cómo hacen por ser un hijo de Dios. Por ser cristiano y no ser del otro grupo. ¿A qué llegamos? ¿Eso es lo que Jesús vino a recuperar? Para nada. Jesús vino otra vez para que tengamos esta vida abundante. Para manifestar los resultados deseados de Dios. O sea, la palabra allí, diga conmigo, manifestar. Muy importante eso, manifestar. Porque la gente dice, es lindo hablar, me hablas bonito, pero ¿qué me puedes mostrar? ¿Qué me puedes mostrar? Y si alguno tiene y pasa batalla, no se preocupe. Pero si usted entiende, va a empezar a manifestar. Porque no es cuestión de decir, bueno, ya la tengo toda. No, Pablo mismo avanzó con tanta revelación. Digo, no es que yo ya he alcanzado todo, pero para allá voy. Yo entiendo esta verdad, que ya la estoy viviendo completa. Todavía no se puede verlo. Pero adentro de mí ya la estoy viviendo completita porque lo entendí. Ahora tengo que sacarlo de adentro para afuera. Es como una mujer embarazada. Dice, yo sé que estoy embarazada, ya sé que es una nena, pero no la podemos ver nosotros. A menos por una foto ahí de los aparatos. Pero ella sabe. Y viene y lo va a ver. Cuando nosotros ya entendemos esto, vamos a trabajar para eso. Para manifestar los resultados deseados de Dios hay que desaprender lo que los sistemas religiosos nos han enseñado de Dios y su reino. O sea, quiero hablar y digo sistema religioso porque realmente aún nosotros, que muchos se llaman evangélicos, que realmente nosotros en el centro diplomático no nos llamamos evangélicos, nos llamamos hijos de Dios, creyentes y creemos en lo que Jesús enseñó y que trajo el reino de nuevo aquí. Entonces, tenemos cuidado con todo lo que la gente diga. Tenemos que vaciarnos, empty ourselves, de lo que aprendimos, of all things that we learn, que no nos ayudó ni nos ayuda, y que en ello no hay ¿qué? Felicidad, no hay felicidad. Yo he visto personas, y lamentablemente a veces el mismo sistema, y usted puede escucharlo, yo veo a veces gente que trata de tener reuniones todos los días. Y yo sé cómo eso causa problemas, porque yo he hablado con personas, cómo causa problemas. Tienen todos los días reuniones, y especialmente que la mayoría, en esas reuniones de todos los días, de todas las noches, la mayoría van damas, porque los caballeros están trabajando, tienen que descansar. Llegan a la casa, la dama no está allí, no cocinó, no arregló ciertas cosas, no hubo la atención. Hay un descuido de la familia por causa, según, de algo de Dios que no tiene nada que ver. Porque hay una carga de conciencia que tengo que estar ahí, que tengo que estar ahí, que tengo que estar ahí. Y no hace su llamado. Hay que tener mucho cuidado en eso. Y sin querer, no tienen felicidad. Porque llegan a la casa, hay un escándalo, un problema. Pero Señor, estoy sufriendo por tu causa, por ignorancia, no por causa de Él. Quiero que se entienda eso claramente. Y eso va a ayudar a mucha gente a pensar diferente. Yo imagino cuando uno tiene la conciencia bien elevada, uno ya sabe, si Dios está en ti, es lindo que nos ayude, nos guíen con la palabra, pero tenemos que vaciarnos de todo lo que aprendimos que no nos ayudó, ni nos está ayudando.
y que no hay felicidad. Imagínese hacer todo ese esfuerzo y anda infeliz. Problema en la familia, problema. Hay gente que aún llega cansado después de tantas vigilias al trabajo, no hace buen trabajo, lo corrigen, de todo pasa. ¿Y sabe qué? Esto es una enseñanza del gobierno deseado de Dios que empiece adentro de nosotros. Yo me imagino cómo Jesús caminaba. ¿Había algo que lo podía entristecer a él? ¿Alguna circunstancia? Lo único que él más causó tristeza a veces es que la gente no lo entendía. Gobernantes que decían, ¿qué es la verdad? Y tenían la verdad parado enfrente de ellos. ¿Qué es la verdad? Que no nos pase eso a nosotros. Que entendamos la verdad encarnada, el Hijo de Dios, la palabra viviente. ¿Cuándo dice amén a eso? Avanzamos. Después de la muerte y de Jesucristo y su resurrección, con todo lo que Él enseñó en aquel tiempo, 30 años más tarde, aún esa generación no desaprendió sus rituales religiosos. Escuche. Quiero que veamos porque si a ellos les pasó, nos puede pasar a nosotros. Y yo lo que quisiera que a mí no me pase. Yo estoy interesado que a mí no me pase. Si algo se me revela, quiero desaprender lo que no me sirvió y reemplazar con algo que sí me va a llevar para adelante. Esa generación, 30 años más tarde, 33 años más tarde, todavía no desaprendió. Y por eso dice en Juan, 1 Juan 1 o 2, 18, cuando dice, muchos que estaban con nosotros se fueron de nosotros cuando vino la persecución, dice Juan, porque no eran de nosotros. Claro, se metieron por el beneficio, los beneficios de Jesús, los milagros, la comida, la paz que les dio y todo, se fueron con él. Y después dice entonces en el capítulo 2 de 1 Juan, verso 18, dice, esos son los anticristos, no uno, como algunos dice que va a venir el anticristo y va a tomar un día la tierra. No, dice, muchos anticristos, muchos, que se apartaron, seguían a Cristo, pero cuando vino la persecución, volvieron al judaísmo, volvieron a su religión, volvieron a sus tradiciones. Esto es para aquel que entra, para nunca más retroceder. Es ir hasta el final. No importa cuántas veces tropieces, no importa cuántas veces cometas errores, cuántas veces te vaya difícil, cuando entendiste, caminemos. Si a alguien le fue difícil a Jesús. Siendo el Hijo de Dios, él dijo una vez que estaba tan enojado, dice, yo puedo llamar a una legión de ángeles y quemar a todos estos, pero no vine a hacer eso. No vine a hacer eso, pero ganas traía. O sea, en la carne, acuérdense que la carne, ahora le voy a mostrar en la Biblia cómo la carne de él necesitó aprender obediencia. El Hijo de Dios, por supuesto que estaba dentro, no necesita aprender obediencia. La carne era su problema. Más de una vez él tuvo ganas. Y una vez, ¿se acuerda? Agarró látigo y desparramó las mesas allí en el templo. ¿Por qué? Porque cosas que no agradaban. Su espíritu no estaba contento. 30 años más tarde, San Pablo les tuvo que hablar duro a la gente a que dejen de ser niños. O sea, hay una oportunidad muy linda. Yo mientras estaba estudiando esto, después me acordé cuando Pablo dice, desead como niños, recién nacidos, la leche no adulterada. Digo, allá dice que seamos como niños y aquí dice que no seamos niños. Digo, entonces, ¿cuál es la cosa? En cuanto a desear, ¿cómo el niño desea la leche? Cuando tiene hambre, grita. Y justo cerramos el mensaje anterior, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, ¿se acuerdan? Así clama por ti, oh Dios, el alma mía, dijo David. ¿Clamamos nosotros? Le da al beberón, le da la leche al niño y ya está, se acabó la gritadera. Por alguna razón no pude llegar al servicio. Ay, qué bueno, tengo un día libre. ¿Clamaste por más verdad o no te interesó? ¿Corriste a buscar la grabación para ver qué había ahí? Yo cuando viajo aún tengo que predicar y escuchar a otros predicadores en las conferencias. Cuando vuelvo, tomo los mensajes y los escucho. Porque nosotros no podemos parar de oír. Pablo tuvo que hablarle duro y le habló duro a ellos. Y quiero que leamos con cuidado toda esta lectura desde el capítulo 5, la carta a los Hebreos, versos 7 al 14. Lo vamos a leer despacio y quiero que veamos unos detalles muy fuertes de lo que dije de Jesús y de cómo él quiso, el Espíritu Santo trató a la primera generación que escucharon del gran maestro lo mejor y todavía no salían de ese rudimento.
Y habla, dice, y Cristo, escuche. ¿De quién habla? De Cristo en los días de qué? De su. Ok. Recuérdense, Cristo no era carne, pero vivió dentro de un cuerpo de. ¿Cuántos días eran sus días de carne? 33 años y medio. Él era eterno antes y eterno después. Así que era un corto tiempo para él. ¿Cuántos nosotros vamos a estar en cuanto a la carne? ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Dice, ofreciendo ruego. Mire que él oraba, dice. Y súplica con gran clamor. Muchas veces oró con lágrimas. Al que lo podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor. ¿Qué tipo de temor? Reverente. No hay que tenerle miedo a Dios. El principio de la sabiduría está escrito, es el temor a Jehová, el temor a Dios. No el temor de miedo, sino el temor de reverente. I revere him so much. I revere God. Lo reverencio tanto que no quiero hacer nada que le ofenda. No le tengo miedo, tengo un temor reverente. Una forma, a fear of reverence towards him, towards God. Dice, aunque, escuche, verso, aunque era hijo, por lo que padeció, que hizo, aprendió ¿qué? Obediencia. ¿Se pone qué? O sea que el Hijo de Dios, en la parte de la carne, tuvo que aprender obediencia. Cristo, el Dios que estaba adentro, no decía. No, él vino y estaba obedeciendo. Vino a obedecer al Padre. Pasó todo el proceso por la Madre, la Virgen María, pasó el proceso como niño. Pero llegó el momento, y esas son palabras muy fuertes que a veces cuesta explicarlo para algunos, pero ¿cómo el Hijo de Dios aprendió obediencia? A veces usted en su interior entiende, Dios me pide esto, Dios me dice que haga esto, pero su carne dice, no, estoy cansado. No des tu tiempo para la iglesia, no des una ofrenda. Eso es la carne, la parte del cuerpo. No puedo, no tengo, no sé, no tengo tiempo, pero adentro tuyo hay algo que brinca, que quiere que hagas algo para la obra de Dios. Yo les digo una cosa, personalmente me encanta enseñar la palabra, me encanta enseñar. Cuando veo que gente acepta y lo valora, más me encanta. Como digo, hace 3 semanas atrás tuvimos la conferencia, salieron varias invitaciones, diferentes países, Trinidad y Tobago, Venezuela, Colombia, Paraguay, Miami, New York, varias invitaciones. Unas ganas de estar ahí, pero mi carne no le gusta subir los aviones. Yo me gustaría cerrar los ojos, abrir, estar ahí, predicar y volverme. Cerrar los ojos, abrir y estar acá otra vez. Los viajes, y usted incluso escucha cada vez más peligro. Pero se cansa. Alguno cree, oh, qué lindo anda viajando. No es nada bonito. Es un esfuerzo y una vez llega cansado. Yo vuelo toda la noche y tengo que estar predicando en la mañana. Pero esa es la parte de la carne. Pero adentro de mí una pasión. Amo a Dios. Y a veces mi carne ni se nota. La gente dice, ¿cómo ni se notas cansado? Ni lo demuestro. Porque la pasión adentro hace como que cuando el de adentro está bien, el de afuera se somete. Claro, después que termino y viajar de noche y estar predicando y todo, y cuando me voy a mi momento de descansar, la almohada me reconoce nomás, porque ahí caigo. Con unas ganas de descansar. Pero ahí está la carne. Jesús también en los días de su carne. Cristo en los días de su carne. Pidió incluso a Dios, al Padre, que si pudiera sacarlo de eso. Pero dice, aunque era hijo, por lo que padeció, su cuerpo padeció tanto, aún persecución, burla. Imagínense que él caminara en medio de esos gobernantes que le traía la solución completa y estoy a pelearlo. Alguien que te quiere dar de comer, te quiere dar amor, te quiere abrazar y tú le peleas. Imagínate. Pero su carne sufrió. Pero con todo eso aprendió esa parte de la carne de obediencia. Verso 9, Hebreos 5. Y habiendo sido perfeccionado, mire que en todo ese aprender, toda esa obediencia que aprendió, fue perfeccionado su cuerpo, porque aún dice que en todo lo que hizo no pecó. En todo lo que el mal que le hicieron, lo provocaron tanto, pero no pecó, dice. No es aquí, no es la escritura. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de ¿qué? Eterna salvación. ¿Para qué? Todos los que le obedecen. Okay. ¿Sabe que si él no hubiera sido perfeccionado en su parte física, su sacrificio no iba a ser válido? Por eso Jesucristo, aún en la Biblia está escrito, cuando le traían ofrenda a Dios, tiene que venir un corderito sin mancha, sin ningún defecto, todo eso.
Y un día Dios se enojó, dice, me traen pierna quebrada, me traen cualquier cosa. Dice, momentito, a mí es lo mejor. Por eso cuando Él lo presentaron, Él no podía ganar la salvación por todos nosotros, si Él estaría mal y estaría en pecado. Por eso la aprendió obediencia, fue perfeccionado para que cuando pongan en la cruz ese cuerpo, sea algo perfecto, agradable a su Padre. Por eso dice a nosotros dice, ustedes también presenten sus cuerpos vivos en sacrificio a Dios. Pongan su tiempo para amarle, aprender la palabra, compartir la palabra, hacer que la televisión corra. Nunca seamos mezquinos en nada. Mi tiempo, mi dinero, mi abrazo, mi sonrisa, mi regalo. Nunca tengamos que tener miseria en eso. Porque si no, no es sacrificio vivo ni agradable a Dios. El Hijo de Dios lo hizo. Y sabe que ese cuerpo, más de una vez, aún con los padres a los 12 años tuvo problemas. Él se fue y estaba hablando ahí. Y los padres, ¿qué has hecho? Desapareciste de nosotros por 3 días. Ni los padres se le alumbraba del todo el entendimiento. Aunque María sabía que vino del Espíritu Santo, no tuvo relación con varón y quedó embarazada. Ella sabía bastante, pero el mismo sistema aquel entonces le traicionaba. Te buscamos, ¿qué has hecho? Y no saben que en los negocios de mi Padre me es necesario estar. ¿No sabéis? Y todo eso hoy a mí me viene, que yo puedo mirar en los ojos de cada uno de ustedes, y que si alguno le dice, haz esto o haz lo otro, decir, eso no es el negocio que el Padre me pidió a mí. Imagínense. Que yo sepa y me dice, vamos a hacer esto, mira, en eso no me puedo mover, porque eso no es lo que el Padre me pidió a mí. That is not what the Father asked me to do. So Jesus knew exactly what he was supposed to do. He got in trouble with his parents. For 3 days he didn't show up. And he said, Mom and Daddy, didn't you know that I'm supposed to be at my father's business? And what was his father's business? Even to talk to those religious people. Estaba hablando con los religiosos. Tenía que hablarle ahí. El negocio era que esos religiosos aún cambien. A ellos vino, dice, a los suyos vino, los suyos no le recibieron. Imagínense lo que estamos leyendo. El Espíritu Santo habló tan lindo a través de esta escritura de Pablo o el otro escritor que se cree que fue Pablo o se me olvidó el nombre del otro autor que creen que es el autor del libro de los Hebreos. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Los que obedecen tenemos eterna salvación. Y él fue el autor de eso otra vez. El verbo y la palabra habló al principio y dijo, al hombre le dio vida, y esa misma palabra vino otra vez en Jesucristo y otra vez a recuperar y traer vida eterna otra vez. Verso 10, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Lo que estudiamos esto, sabemos que ese Melquisedec es una tipología de Cristo que estaba allí en el Antiguo Testamento, que apareció a Abraham, y Abraham le dio los diezmos a ese personaje. Eso está en la Biblia ahí. Verso 11, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. Así que si no puedo explicarle yo, tranquilo, porque Pablo tuvo el mismo problema. Algo que a veces, no sé si a usted le pasó que a veces trata de hablarle a alguien de lo que usted cree y le cuesta explicar. ¿Es verdad? ¿Cómo explico que Dios vive en mí con todo el rollo que estoy pasando a veces? ¿Cómo? No tengo del todo la conciencia elevada. Ahora mire, es mucho que hablar y difícil de explicar por cuanto os habéis que hecho que tardos para oír. O sea que el problema de Pablo no era tanto de poder quizá él explicar porque él tenía bastante revelación, pero la forma que la gente no estaba lista para oír. Le voy a decir una cosa a mí, como me encanta, especialmente en el centro diplomático, porque estamos entrenados a un nivel de palabra y me gusta cómo se nota cuando están absorbiendo las verdades y luego comentan y le hablan a otro. Muy importante eso. Y a veces cuando me toca en las conferencias trato de ser lo más explícito posible para que me entiendan. Y me da gusto cuando dicen, wow, eso me trajo un cambio, eso me hizo pensar diferente, queremos que usted haga otra conferencia, queremos esto otro. Y a veces nos acostumbramos y localmente se ha hecho ya muy quizás común para nosotros porque ya es así. Pero usted viera allí afuera en muchos lugares que vamos cómo hay un hambre por este nivel de palabra. Y usted debe sentirse contento de tener la oportunidad de escuchar esto aquí y también que corra a otros lados. Damos bendición a través de las cámaras a todos los televidentes en todas las naciones, bendecidos. Con todo el corazón deseamos que su vida mejore, que usted tome mejores decisiones por entender la palabra. Pablo tenía problemas con esa gente, eran tardos para oír, no le daban importancia. Verso 12,
Porque debiendo ser ya, mire, 30 años después que todo pasó con el maestro, Pedro predicó, después Pablo predicó, los discípulos predicaron, todo. En los siguientes 30 años después que Jesucristo se fue del planeta, dice, tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de ¿qué? De leche y no de alimento sólido. ¿Qué quiere decir eso otra vez? Imagínense un niño, ahí estaban recién creando un niño, no sé cuántos meses tiene esa niña. ¿Cuántos meses tiene? 2, 4, le quitaba 2 yo, 4. Tratemos de darle una comida sólida, un salmón a la parrilla, tratemos de darle. No está lista. Pero cuando dice después de 30 años, dice Pablo, tengo que volver a darle lechita. 30 años, la generación aquella llegó a ser así. Algunas veces se compara, yo tengo tantos años de estar en la iglesia. Tengo tanto tiempo de ser cristiano. Pero ¿qué estaba comiendo? ¿Por qué todavía hay ciertas cosas que no hay revelación? No es los años que te hacen más creyente o más de valor, sino es el entendimiento. A veces vivimos gente más joven, en poco tiempo tuvo más revelación que otros en muchos años. Y no es para ofender a nadie, sino que eso pasa, ahí pasó. Así que yo tengo la prueba bíblica que eso pasa y puede pasar. Pero que eso me desafía a mí, a que yo no sea uno de ellos. ¿Cuánto dicen amén a eso? Eso a mí me desafía a que yo no sea uno de ellos. Y no condeno al que no le está pasando, sino simplemente mi deseo es cuando decimos esto, como Pablo les dijo, niños, que le despierten ellos, ¿qué está pasando conmigo? 30 años pasó que el maestro vino. Todo lo que nos dejó, los hechos, los apóstoles, todo lo que escuchamos, la palabra de Pablo, de Silas, de Aquiles, Priscila y todo eso. Priscila también estaba ahí, así que está en la Biblia. Imagínense, todo eso pasó. Y todavía Pablo al año 67, 30 años más luego, escribiéndole así, tardos para oír, me cuesta llegar a ustedes. Por eso el gobierno deseado de Dios es que al honrar la presencia dentro, darle lugar, esa presencia del Dios vivo, te va a hacer sensible a la verdad de Él y va a tener revelación y va a tener sabiduría de Él. ¿Cuánto dice amén a eso? Verso 13, y todo aquel que participa de leche es que inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Podemos pedirle a esa niña de 4 meses que sea experta en música, en piano, en leyes, en algo. ¿Podemos pedirle que sea experta en eso? Absolutamente no. Es una comparación. En cambio, en actitud, dice, la actitud, cuando me van a enseñar la palabra, que yo me ponga que hasta se me haga jugo en la boca, lo que me están enseñando, como el niño por la leche no adulterada, así vamos por la palabra, que sea verdad, no religión. Muchos corren por la religión, que corramos ahí en ese sentido, niños. Pero dice el que es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Verso 14, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado, ¿qué? Madurez. Llegar a un nivel, una estatura, para los que por el uso, por el uso tienen los sentidos como ejercitados en el discernimiento de ¿qué? Del bien y del mal. Aunque ellos quizás no era que andaban matando, haciendo, sino que el bien de la tradición y el mal de la tradición. O sea, en vez de tomar, tuvieron la verdad, tuvieron la revelación y se volvieron a la tradición. Dice, estaban con nosotros, pero se fueron de nosotros porque no eran de nosotros. En el primera Juan 2, 16, 17 y 18. A eso se les llamó no anticristo uno. Dice, muchos anticristos. Estaban con nosotros y se fueron de nosotros. Iban a través de Cristo primero y después retrocedieron y se pusieron anticristo. Dejamos a Cristo porque la persecución nos hizo volver atrás. Entonces, como digo, entrar en Cristo y entrar al reino es, como dice un amigo nuestro ahí en Los Ángeles, el doctor Frederick K.C. Price, cuando entré en la fe, la palanca de retroceso del reino que entré, la quebré, dice. No tengo más
palanca de reversa, no tengo palanca de retroceso en mi automóvil de la fe. Solamente para adelante. And that is good statement. Es un buen dicho. Que todos nosotros, porque muchos van, alguien hizo algo malo, yo retrocedí la fe. Gente va a hacer cosas malas, pero tú no vas a ir porque la gente hace algo malo. Y si ves a alguien que se equivocó, el otro día estuve con una persona que estaba tratando de restaurar a 2 personas, pues tuvieron su error y como dice, se metió en el barro con él. A él lo criticaron, pero él dijo, no importa, yo me metí al barro porque el hombre está en el barro, cayó, está mal, pero quiero sacarlo. Y por eso tuvo críticas tales que lo ensuciaron a él también. Pero yo prefiero ensuciarme sacando a alguien afuera que sin ensuciarme mirar cómo se hunde. Y encima criticarlo. Hay que ser restauradores porque un día tú lo vas a necesitar. Y el día que lo necesitas, si no restauraste, ¿sabe qué? Te van a dejar que sigas corriendo. Es muy importante. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y a veces sufrimos cuando vemos cosas así. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados. O sea, usted deja dicen que si una mano queda mucho tiempo, por ahí tiene enyesada un mes o más por algo, el músculo queda atrofiado. Después lo manda a terapia, hay que hacer terapia, ejercitar. ¿Por qué? Porque se atrofia. Entonces no tienen sentido, los mismos sentidos. Si no está ejercitando, pierde todo y ya no sabe lo que es el bien, lo que es el mal. Dice para muchos el mal es bien y el bien es mal. Y así vemos hoy cómo la gente se conduce. Vamos, desaprender para que por medio de un proceso de estudios sólidos de las verdades de Dios, lleguemos a ser hijos de Dios y verdaderos, ¿qué? Discípulos del Señor. No discípulos nomás, dígale conmigo, verdaderos discípulos. Diga fuerte, verdaderos discípulos. Uno que se deja enseñar, uno que le sigue al maestro y se deja enseñar, eso es lo mejor que hay. Tenemos que desaprender. Para que por medio después que desaprendemos un proceso de estudios sólidos de la verdad de Dios, lleguemos a ser hijos de Dios. No solamente, yo soy un miembro ahí, yo soy allí un ministro, yo soy algo que hago, tengo un título. ¿Sabe qué? Los títulos tienen importancia a veces nomás entre la gente, y lo cual está bien porque hay que ubicar, porque tenemos que hacer un trabajo. Pero el título más alto es tener el llamado de ser hecho hijo de Dios. Después de ahí puede ser apóstol, puede ser profeta, pastor, todo eso. Si alguien me dice pastor, es una verdad. Si alguien me dice hermano, es más elevado. Porque al decirme hermano, es hijo de Dios. No me diga hermano, dígame pastor. Y usted me dice, está bien, no hay problema, porque hay un respeto en la gente. Pastor tiene su lugar porque soy su pastor, soy su maestro. Me dicen mentor, soy su mentor, no hay problema. Pero no enredarnos en esos. Ahí es cuando no hay madurez. Y en público, son los respetos, viene una persona, presentamos el doctor tal y tal, el ministro tal y tal, el apóstol tal y tal, tiene su lugar. Pero cuando dice, si no me dicen así, no se acerque a mí. Es porque entiende que su título es más importante que su verdadera identidad. Su título dado por los hombres le hace más importancia que la verdadera identidad que Dios te dio. ¿Con cuál te quedas? Yo me quedo con la identidad original. ¿Cuántos dicen amén? Ya un lindo aplauso al Señor. ¡Aleluya! Miremos aquí. Aquí hay un lindo texto que a veces leemos. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser. No que ya son. Usted va a decidir ser o no ser. Te dio la potestad de ser. ¿Vas a tomar esa potestad o vas a dejarla? Te dio la potestad de ser hecho hijo de Dios. No importa el título que tengas. Ahora, mire este pasaje también. Pablo, hay que leer antes y después también para más, pero más que nada me interesa esa fuerza. Renovaos en el espíritu de vuestra. Todo el problema. La gente de Éfeso tiene ese problema también. Hay que renovarse el entendimiento. Por eso decía, alumbren los ojos de vuestro entendimiento. Los ojos de vuestro entendimiento. Ahí la forma que vamos a avanzar. Ahora, este pasaje, mire aquí, muchas veces lo usamos, pero quiero darle un toque que tiene mucho significado aquí. San Juan 8, 31 y 32. Fíjese cómo está escrito ahí. Dijo entonces Jesús ¿a quién? A los judíos que habían creído en él. No le dijo a cualquiera, dijo ¿a quién? A los que habían ¿qué? Creído. Ya habían creído en él. ¿Cuántos saben que creer no es suficiente? Yo una vez creo que hablé de esos varios pasos, que creer no es suficiente.
Y después más y más, y hay un punto importante, pero aquí está el secreto. Jesús dijo entonces a los judíos que habían creído en él: si vosotros, ¿qué? Permanecieres en ¿qué? En mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y luego dice, entonces sí, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Antes de eso no puede, porque primero dice así: los que habían, diga conmigo, creído en él. Era un grupo de judíos, por eso después muchos de ellos retrocedieron. ¿Cómo uno retrocede? Cuando deja de permanecer en la palabra. Yo le dije a ustedes que entrar al reino es permanecer para siempre en la palabra. ¿Hay tormenta? Sigo en la palabra. Jesús estaba en la barca, había tormenta, él no dejó de ser la palabra. Él actuó, él habló la palabra, la tormenta se calmó. Se encontró con un muerto, la piedra removida, dijo: Lázaro, sal fuera. La palabra seguía haciendo su efecto. Y ese pensamiento tan elevado de ese hombre, lo que pudo, de la forma que él vivió. Entonces, número uno, hay que creer, permanecer, ser. Creer, permanecer para llegar a ser verdaderamente un discípulo. Entonces conoceré la verdad. Pero antes de conocer la verdad, tengo que creer, permanecer un tiempo. ¿Cómo vas a conocer la verdad si no permanece en la palabra? Ah, yo ya conozco, ya creí en Jesucristo. Por eso, ahora puedo decir, conoceré la verdad y la verdad será libre. ¿Cuándo conociste? Si no permaneciste en la palabra. Solamente, y sí, si te mueres mañana por haber aceptado a Jesucristo, te vas al cielo, porque la salvación es eso. Pero para lograr vivir lo que las promesas demos en la palabra, es permanecer, creer, permanecer para llegar a ser. Y entonces conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Miremos ahora. Después de desaprender hay que leer, estudiar para que así no dejar vacío el entendimiento. Después que removemos, decimos, voy a desaprender esto, remover esto, voy a desaprender todo lo que no me trajo provecho, tengo que leer y estudiar para así no dejar vacío el entendimiento. Muy importante. Pablo escribió al joven Timoteo sobre el ocuparse en la lectura. Muy importante ocuparse en la lectura. 1 Timoteo 4, 12 al 16. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, ¿en qué más? Conducta, ¿qué más? Amor, ¿qué más? Espíritu, ¿qué más? Fe y ¿qué más? Pureza. Un joven siendo mentoreado por este San Pablo le tuvo que decir esto. ¿Por qué? Dice, entre tanto que voy, que sea no voy a estar contigo, ¿qué le dijo? Ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. La palabra exhortación a veces creemos que, incluso hay un grupo de religiosos, o sea, una organización cristiana que tiene ministro ordenado, ministro licenciado y ministro de exhortación, una licencia de exhortación. Y esa exhortación creemos que yo te voy a exhortar, no, exhortador es alguien que trata de aconsejar, un exhortador que exhorta, te desafía, te anima, uno que te anda animando, un motivador en eso. Pero mire que es esto, dice, exhorta, dice, en la lectura, la exhortación y la enseñanza. ¿Cómo podía enseñar si no se dedicaba a la lectura? ¿Cómo uno puede hacer? Lea, estudie, lea cosas, estudie, lea, estudie. Busque libros de otras personas buenas, le estudie, lea. Si a veces tiene ganas de leer algo y no sabe qué, pregúntenos, le vamos a recomendar libros. Estudie. Pablo dijo, por eso para mí es importante, desaprender, luego estudiar leyendo para poder aprender. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Verso 14, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, escuche, permanece en ellas. Cuando dice, ocúpate en eso, ¿y qué más? Permanecer en ellas. No solamente ocuparte en la lectura, sino permanecer en ellas. ¿Para qué? Tu aprovechamiento sea que manifiesto a todo. Mire, el que permanece estudiando, el que permanece en la lectura, el que prepara y ora y se prepara, cuando se pare a hablar algo, va a tener algo que decir. Y a todos dicen, wow, ¿de dónde sacó esto él? De Jesús decían eso. ¿De dónde él tiene estas palabras? En la comunión con el Padre. Porque su carne a veces no le daba ganas de decirle un buen mensaje a la gente, le daba ganas de tirarle piedras porque eran malos con él. Pero él tenía el entrenamiento de adentro, el autogobierno, el dominio personal y podía hacer todas estas cosas. Fíjese qué interesante esto. Nosotros podemos hacerlo. Ocúpate de estas cosas. Y ahora mire,
Para que traiga, dice, para tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. ¿Sabes lo que tú aprovechaste de estudiar esta palabra? Lo que a mí me aprovechó estudiar esta palabra ha sido manifiesto a otros. Otros que escuchan ahora nos dicen y dice, queremos que venga aquí y nos dé una conferencia de este mensaje. Y me dio gusto que hasta gente del gobierno quiere que vayamos a hablarnos a los gobernantes. Me trajo aprovechamiento a mí y también sea de provecho y manifestado a los demás. Lo que tú aprendes no es solo para ti. Si es solo para ti, se terminó, murió ahí. Lo que Dios te revela y te enseña no es solo para ti, sino para que corra para otros. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dios te ha llamado y lo que tenga tu llamado, porque aquí hablamos religión y todo, pero una vez que entiendes a Dios, sales de religión y entras al reino de Dios, luego todo lo que hagas, tu negocio, tu empresa, tu familia, tu dinero, todo lo que hagas tiene otro sentido completamente. Ya no es mi dinero, es el dinero del reino. Esto pertenece a Dios. Y si algo pasa negativo, no nos desesperemos, porque el dueño no se fue del universo, no desapareció, el dueño sigue estando dentro de ti. ¿Qué pasó? ¿Algo erré? Se puede arreglar, yo puedo arreglarlo. ¿Cuánto dicen amén a eso? Verso 16 tenemos así. Y le dice, ten cuidado de ti mismo. O sea, ¿de quién tienes cuidado? Ten cuidado con aquel hermano, ten cuidado con aquel, ten cuidado con el policía, ten cuidado con el gobernante. Lo peor que hay, ten cuidado de ti mismo. Y de la doctrina que te hayan, persiste en ello, si es que sabes que es verdad. Pues haciendo eso, dice, mira lo que puede pasar, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. La verdad de Dios primero te va a salvar a ti de problemas, te va a salvar a ti de quizá de enfermedades, te va a salvar de un divorcio, te va a salvar de un montón de cosas, te va a salvar de errar y equivocarte, todo eso, dice, te va a salvar a ti y también va a salvar a los que te oyen. Eso es lo que queremos hacer, que este mensaje llegue mucho más y cuando oye la gente, que a través de lo que hacemos nosotros, ellos den gloria a Dios y sus vidas mejoren. ¿Cuántos dicen amén? Eso es el llamado como pastores. Cuando se lee y se estudia las verdades reveladas de la palabra de Dios, nos limpia. ¿Qué cosa? El entendimiento de todo sistema religioso de los hombres. ¿Y sabe qué? Voy a parar aquí, porque la historia que viene es muy fuerte, muy extensa, y quiero desmenuzarla en la próxima lección.